Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy Susana Espósito y nos volvemos a encontrar como todos los sábados a partir de las 18 horas por la pantalla de Canal Rural. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. Me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar. Estos son los temas que vamos a desarrollar durante 30 minutos en el programa de hoy. El Ministerio de Agricultura de Japón visitó INTA Pergamino. Dialogamos con la ingeniera agrónoma Liliana Picardi de mejoramiento vegetal con biotecnología. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Jorge Sawich de INEA Uruguay. Nos habla de modelización del carbono orgánico del suelo. Entrevistamos a la ingeniera agrónoma Mariel Lagos. Nos habla de enfermedades en soja. Comenzamos el programa de hoy con entrevistas internacionales. El Ministerio de Agricultura de Japón visitó INTA Pergamino. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué están interesados en conocer cómo se produce en nuestro país? アルゼンチンは、大豆については、世界第3位か4位の輸出量を誇っている国です。で昨年の、大豆の高騰を受けまして、アルゼンチンに日本は非常に関心、アルゼンチンの大豆に日本は非常に関心が高まっています。Han venido hoy a recorrer puntualmente el INTA Pergamino. ¿Qué información previa tenían de la institución y qué panorama se llevan en lo observado hasta el momento? 国の研究機関ということで、お話を受けたまって聞いていました。で実際補助を回らせていたんですが、そのスケールの大きさにちょっとびっくりしているのが今の現状です。Una de las cuestiones que mostraron interés en la reunión previa tiene que ver no solamente con conocer cómo se produce, sino conocer toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque de una parte sí solamente estamos viendo el cultivo mismo, a lo mejor ahora está bien, pero para unos años cercanos, en un futuro cercano puede que haya gran cambio. Entonces nosotros queremos ver qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que está ocurriendo ahora, y estamos viendo perspectiva también. ¿Qué significa el cultivo de soja puntualmente para Japón? 大豆はですね、日本の食卓に食べ物としてなくてはならない重要な位置づけで今はあります。La preocupación o el interés que los ha movilizado a venir tiene que ver con la cuestión exclusivamente alimentaria de cara al futuro. 食料としての問題に、今は重点を置いているというか。Hace un instante estuvieron haciendo una recorrida dentro de la experimental de Pergamino. ¿Cuáles fueron las cosas que le mostraron y qué le pareció? ¿Qué cosa rescata como interesante? Bueno, nos estaba mostrando el cultivo de soja, el cultivo de maíz, y nos estaba explicando toda la rotación de cultivos. Y hay algunas cosas que, primeramente soja, nosotros en Japón no estamos produciendo mucho, entonces estamos viendo la técnica que tienen ustedes y que nos interesa muchísimo. Bueno, usted representa una empresa privada, que se encarga de hacer qué tipo de trabajo. Nosotros estamos, la empresa es de consultoría de alimentos y bebidas, entonces estamos haciendo proyectos de cada mercado, todos los mercados mundialmente, que tiene que ver con bebidas y comidas. Y estamos, por eso esto es una parte del proyecto que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura. Recién decía que estaban muy interesados en ver los sistemas de producción porque en Japón se produce no en gran cantidad. No, lo que pasa es que nosotros, en este caso soja, no estamos produciendo, sobre todo en este caso genéticamente modificado, no estamos produciendo. Y además no estamos utilizando para alimentos, para consumo humano, ¿verdad? Pero de la parte de aceite y todo, hasta ahora no tenemos ningún problema.
Continuamos en Tecnología Rural con todo el material enviado por nuestros colegas de INTA Pergamino. En esta oportunidad, la ingeniera agrónoma Liliana Picardi nos habla de mejoramiento vegetal y biotecnología. La escuchamos. Bueno, Liliana, la idea es conocer un poco por qué el mejoramiento genético tiene o recibe un impacto muy fuerte a partir de la biotecnología. Bueno, el mejoramiento tradicional siempre ha sido el sustento de todas las comunidades humanas desde que se creó la agricultura. Pero desde los últimos 20 años irrumpió un gran impacto, que es la manipulación del ADN. Y en estos momentos uno puede transformar plantas con el gen exclusivamente que le interese, sin tener que recurrir a los métodos tradicionales que llevan muchas generaciones, mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. De cualquier forma, los procesos de transgénesis no son fáciles de conseguir y bueno, tienen también sus dificultades, pero no hay que desconocer de que los cambios biotecnológicos cambiaron la agricultura de hoy en día. ¿Cómo se puede gráficamente explicar ese impacto y ese gran cambio? Bueno, existen en estos momentos grandes compañías que venían del área de la química o de la farmacéutica, que fueron los que entraron en el negocio de las semillas, porque la manipulación del ADN es un área que competía a químicos más que a ingenieros agrónomos o mejoradores. Y el gran impacto es que se reduce el uso de herbicidas, se reduce el uso de insecticidas, porque las plantas pueden llegar a tener una resistencia natural a patógenos, a competencia con malezas. Entonces esos procesos antes eran dificultosos de combatir y ahora la biotecnología ayuda a que sea más fácil la producción de alimentos. Seguimos con más biotecnología en el próximo bloque, escuchando a la ingeniera agrónoma Liliana Picardi. Pausa y volvemos. Estamos transitando ya el segundo bloque del programa y continuamos escuchando a la ingeniera agrónoma Liliana Picardi. ¿Cuál es el pensamiento que hoy por hoy guía a las personas que están trabajando justamente en esto que es tan delicado? Bueno, en general los mejoradores tratan de incorporar todas las últimas herramientas moleculares, pero nosotros desde la universidad, que es nuestra función, tratamos de que haya un pensamiento creativo y un respeto hacia la biología y hacia los organismos vivos, porque esa es la responsabilidad del universitario. A lo mejor otros que están embarcados en otro tipo de negocios, bueno, sus objetivos son diferentes, pero desde el punto de vista nuestro tratamos de conversar o de hablar, formamos muchos alumnos y sabemos que tienen que ser respetuosos con el ambiente. ¿Cómo se hace para justamente poder tener en cuenta y poder equilibrar esas dos posturas, si se quiere, de cuidar lo biológico y al mismo tiempo ir introduciendo esos cambios? Bueno, esa es una responsabilidad de los investigadores. Y los investigadores tienen que saber cuáles son los límites. Y los límites se van corriendo porque cada vez hay más conocimiento. Pero bueno, hay que saber hasta dónde se llega y hay que respetar al medio ambiente, respetar a los seres humanos, es el principio evolutivo del hombre. Bueno, en un principio había como una gran polémica, de hecho todavía hoy sigue, con respecto a los transgénicos. ¿Por qué cree que se da esa polémica y cuánto hay de cierto o de no cierto? Bueno, ¿cómo es eso de nada es verdad, nada es mentira, todo es el color con que se mira? Bueno, lo mismo pasa en ciencia. Hasta ahora no está demostrado ningún efecto pernicioso para la salud humana de las plantas transgénicas. Sí hay que controlar que las malezas puedan hacerse resistentes, pero porque es un proceso lógico de la biología. Las malezas necesitan dejar descendientes, los insectos dañinos necesitan dejar descendientes. Esa es su historia evolutiva. Entonces, ante una agresión tratan de encontrar formas alternativas, mutaciones, otras recombinaciones. Eso pasa, todos lo sabemos, o sea, los que hacemos mejoramiento vegetal sabemos que es un mejoramiento dinámico el que hay que hacer y siempre hay que tener nuevas fuentes de variabilidad. Por eso es lo que tiene que el investigador tratar de que los jóvenes entiendan, que no hay que reducir la variabilidad genética.
Estamos transitando ya el segundo bloque en tecnología rural y esta es la nota realizada al ingeniero Espíndola de Embrapa Brasil. Nos habla de agricultura familiar sustentable. ¿En qué consiste? Lo escuchamos. Ante todo queríamos conocer cuál es un poco el marco general en que se da este convenio. Bueno, nosotros participamos de un proyecto de cooperación con el INTA, más específicamente con la estación de San Pedro y otras estaciones que colaboran por un proyecto que envolve la parte de la evaluación de sistemas de cultivo en sucesión, envolviendo el uso de plantas de cobertura y después el cultivo de hortalizas. Entonces, hay observaciones relativas, por ejemplo, a las cuestiones de manejo, a los efectos que eso puede traer para el suelo y cómo eso afecta la calidad ambiental de una manera más amplia. Esa es la idea. En ese gran marco, ¿cuál es el objetivo de visitar y conocer este laboratorio puntualmente? Bueno, en este edital, en este proyecto, hay una propuesta brasileña y otra propuesta conducida en Argentina. La idea es conocer un poco más cómo son los equipos relativos a eso en Argentina y más tarde poder hacer los contactos con la equipo brasileña y ponerlos en contacto con ustedes también. ¿Cuáles son, de estos dos equipos, el equipo brasileño y el equipo argentino, cuáles son las principales características de cada uno de ellos? Bueno, nós tenemos aspectos relativos a, principalmente, de forma general, a cuestiones de calidad del suelo, específicamente para fertilidad, física del suelo y aspectos biológicos. Hay aspectos fitotécnicos también con el manejo de las plantas de cobertura y un poco más con investigaciones sociológicas y económicas de cómo los productores rurales ven los beneficios o los problemas de estas prácticas que estamos trabajando. ¿Cómo es el trabajo justamente que hacen con los productores agropecuarios y es que trabajan en conjunto? Bueno, la idea es desenvolver ciertas tecnologías relativas a la cuestión del manejo de plantas de cobertura y, en paralelo, validar essas tecnologias com alguns produtores rurais e, depois disso, após o primeiro ano de avaliação com eles, que eles sejam capazes de fazer uma avaliação com seus critérios relativamente a essa prática, em que melhorou e em que não melhorou tanto. ¿Cuáles son las cosas que, llamándola simplemente, les son de mayor utilidad? Bueno, em relação a esse projeto, me parece que a possibilidade de trabalhar com diversos ambientes, diversos aspectos de um continente tão amplo quanto a América do Sul é muito interessante nesse caso, porque nós temos algumas práticas que podem se relacionar ou podem servir como modelo em alguns aspectos, mas vocês têm outras abordagens e em um projeto como esse é possível criar diálogos entre esses dois equipos. ¿Algún ejemplo básico que se pueda hacer de cuestiones que se trabajan en Brasil y son muy útiles para Argentina o podrían serlo y al revés? Por ejemplo, nosotros tenemos algunos tipos de cultivos en Brasil, principalmente en el sur de Brasil, que trabajan con ciertas especies de cobertura como el trevo, y son especies que muy probablemente pueden ser aplicadas a ciertas condiciones climáticas de Argentina también. Entonces yo creo que algunos de los resultados generados pueden ser aplicados para acá de una manera más específica. ¿Y al revés, desde aquí para allá? É sempre interessante o intercâmbio, porque nós aprendemos coisas novas e, neste caso, por exemplo, de Pergamino, a interação em relação a questões metodológicas de análise de suelo, por exemplo, podem criar novos canais de comunicação entre os dois equipos. Então, eu creio que será proveitoso.
En el próximo bloque vamos a seguir hablando de producción. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. No te olvides de escribirme info@tecnologiaruraltv.com.ar. Pausa y volvemos. Entrevistamos a la ingeniera agrónoma Mariel Lagos. Nos habla de enfermedades en soja. Ingeniera, qué placer conocerla y quiero que me cuente en qué va a consistir la jornada de hoy, su charla. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre reconocimiento de enfermedades foliares de la soja. Básicamente lo que se hace es un curso taller donde se les indica a la gente cuáles son las principales pautas para reconocer las enfermedades y a la vez van obteniendo material donde ellos pueden ir observando en la medida que se les explica cómo son los síntomas de las diferentes enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes de la soja? Bueno, tenemos acá gente de distintos lugares, entonces según de qué zona provienen las enfermedades van a ser diferentes. Pero las principales foliares podemos hablar de 6. Septoria o mancha marrón, que es muy frecuente en la zona centro. Roya de la soja, que tiene mucha importancia en la zona de Entre Ríos. Las enfermedades de clima más cálido, como son el tizón foliar por Cercospora kikuchi y la antracnosis. Mancha ojo de rana, que produjo bastantes dolores de cabeza hace un par de campañas. Y el tema de las bacteriosis, que por ahí tendría un manejo un poquito distinto porque no responde a fungicidas. Según la zona también y debido a, digamos, a las enfermedades, también el tratamiento es diferente, ¿verdad? Sí, porque tenemos que tener en cuenta que las condiciones climáticas son diferentes, entonces va a haber que tener siempre muy en cuenta no solamente el estado fenológico de la soja, como muchas veces se dice, sino cuáles son las condiciones ambientales, si va a predisponer o no para la manifestación de la enfermedad y cuáles son los niveles de enfermedad, es decir, cuál es la intensidad de la enfermedad. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes o más importantes que realizaron en el día de hoy? Bueno, se está haciendo bastante hincapié en el tema de control, manejo de umbrales y cuándo sería el momento preciso para hacer los controles, hasta cuándo responderían los cultivos. En cuanto a esto, una cosa que siempre marcamos es que la soja tiene un estado crítico. Todo lo que afecte entre ese estado crítico de R3 y R6 va a estar afectando el rendimiento. Con posterioridad a eso, un tratamiento solo se justificaría en el caso de que uno quiera guardar semilla y para tener un lote de semilla limpio. Con respecto, que seguramente se lo habrán preguntado, los insecticidas también, ¿qué pudieron hablar o qué pudieron charlar? Sí, bueno, el tema de insecticidas no es mi especialidad y está trabajando el ingeniero Mazaro. Hay plagas que son naturales. Cuando se hace un tratamiento, ¿cómo se puede manejar ese tema? Bueno, ese es un tema un poco de que estuvimos conversando bastante porque cuando uno hace, es bastante frecuente que se hagan los tratamientos de fungicidas en forma preventiva, incluso cuando no está la enfermedad. Ahora, lo que no se está teniendo en cuenta es que hay muchos controladores naturales de plagas que son hongos. Entonces, por ejemplo, si uno va después de una lluvia a un lote, va a ver que hay una gran cantidad de orugas muertas de color blanco. Eso nos está indicando la presencia de un hongo que está haciendo un control natural. Al hacer una aplicación de fungicida, nosotros estamos afectando ese hongo y además no solo vamos a tener el gasto de fungicida, sino que además de afectar el ambiente, estamos afectando esos hongos y vamos a tener la necesidad después de hacer nuevas aplicaciones de insecticidas debido a la falta de control biológico. Entonces, la importancia, siempre decimos, de la capacitación y de estos cursos, ¿verdad? Sí, sobre todo para el monitoreador, que es la persona que está en el campo todo el tiempo y que es el que tiene que ver y reconocer. Esto es enfermedad, esto no lo es, porque en muchos casos acá surgen también preguntas sobre supuestas enfermedades que en realidad son casos de fitotoxicidad. Entonces, es muy importante distinguir cuando uno va a decidir una aplicación si realmente
lo que estamos intentando tratar existe. O si es tal, por ejemplo, hay muchos casos de bacteriosis que no responden a la aplicación de un fungicida y sin embargo la gente ve que es una enfermedad y aplica porque no sabe reconocer el síntoma. Y además tener en cuenta el buen manejo a la hora de la aplicación. Sí, ese también es un tema que se da en el curso, pero lo da el ingeniero Luis Carrancio. Ingeniera, en esta zona donde estamos ubicados, ¿cuál es la enfermedad que afecta más a la soja? En esta zona, porque teniendo en cuenta que hay muchos productores de variadas zonas. Bueno, la enfermedad que está todos los años en nuestra zona y que causa problemas siempre es septoria, mancha marrón. Pero dependiendo de la campaña hay algunas enfermedades que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, el ojo de rana causó pérdidas muy importantes y es una enfermedad que por suerte, para la cual por suerte hay resistencia, es decir, que se podría manejar a través de los cultivares resistentes. Marco el tema de septoria porque es la más frecuente y la que está siempre. Y además no se maneja a través de cultivares. ¿Cuánto afecta la lluvia? ¿Cuánto afecta el clima que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, el clima es fundamental para la manifestación de enfermedades. Hace la diferencia entre hay y no hay. En este caso nosotros veníamos con un pronóstico, teníamos mucha humedad, lluvias frecuentes y preveíamos que íbamos a tener una gran manifestación de enfermedades. Sin embargo, enero tuvo poca humedad en el ambiente, si bien había reserva en el suelo, en el ambiente no había tanto, y la manifestación de enfermedades no fue tan importante como se esperaba. Si bien estamos teniendo, por ejemplo, septoria, pero no se está manifestando en la forma que usualmente se manifiesta. Sí vino un poco antes, quizá por esas lluvias en los estados iniciales que permitieron el salpicado, pero no avanzó todo lo que era esperable. Lo mismo con el ojo de rana, que se esperaba un ataque temprano y no lo hubo. Se nos termina el programa de hoy, espero que te haya sido de gran utilidad. Todos los datos que necesites, simplemente un llamadito a nuestra producción o bien me escribís info@tecnologiaruraltv.com.ar. Susana Espósito te dice que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, siempre por la pantalla de Canal Rural.